Estimados alumnos, ¿estamos listos? Sí, Miss. Sí, maestra. Disculpe, necesito que me confirme, que no sé cómo es. Siempre trabajo con el Blackboard, perdón, el Meet, pero a veces se apaga el audio y uno ni sabe. 5 más, pero vamos. Sí, mientras voy instalando mi Epic. Ya, Miss, gracias. Listo, vamos, adelante. Bien, mis queridos alumnos, vamos a iniciar entonces con el primer texto, que es el texto continuo, y dice que los textos continuos desarrollan, atentos por favor, dice acá, los textos continuos desarrollan un tema central y una idea principal, mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente. Este tipo de texto se distingue por ser principalmente informativo y su complejidad, o sea, es bastante complejo, depende a veces del tema que se apreste a abordar. Se les conoce también como texto canónico. Los textos continuos son textos canónicos, ya que durante buen tiempo fue el eje de la evaluación de la comprensión de lectura en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra casa de estudio. Texto 1. Vamos a ver. Kevin Padian, profesor de paleontología en la Universidad de California en Berkeley, lleva impartiendo durante más de 2 décadas el seminario La Era de los Dinosaurios, dirigido a los alumnos de primer año, y durante este tiempo una pregunta recurrente entre sus estudiantes siempre ha sido, pregunta, ¿no? ¿Por qué los brazos del Tyrannosaurus Rex T-Rex son tan ridículamente cortos? Por lo general, Padian respondía exponiendo el rosario de hipótesis propuestas, como para el apareamiento, para sujetar a la presa, entre muchas otras. Sin embargo, se daba cuenta de que estas respuestas no satisfacían a sus estudiantes, por lo que sospechaba que el problema había sido abordado desde una perspectiva equivocada. En vez de preguntar ¿para qué evolucionaron? ¿No? ¿Para qué? Los brazos cortos del T-Rex. Debió haberse preguntado ¿qué beneficios proporcionaban esos brazos tan pequeños a semejante animal? Bien, tenemos el primer texto, ¿correcto? Estamos hablando de una información del del profesor de paleontología, Kevin Padian, que se pregunta, ¿no? Que se pregunta por qué el Tyrannosaurus Rex, ¿no? Evolucionó, ¿no? ¿Para qué evolucionaron los brazos? No era la pregunta correcta, sino
¿Qué beneficios le proporcionaron el evolucionar esos brazos, no? Y aquí tenemos una palabra resaltada. Cuando nosotros vemos una palabra resaltada, jóvenes, significa que tenemos que ver qué significa esta palabra en ese contexto. No estamos diciendo qué significa la palabra, porque si yo el rosario, yo busco en el diccionario de la Real Academia Española y dice el rosario, ¿no? Elemento que presenta cuentas quiere decir bolitas, cuentas para rezar, que tiene un precedente teológico y católico y bla, bla, bla. Pero yo no me estoy refiriendo a ese rosario para rezar, sino que son un conjunto de bolitas, ¿no? Entonces, por lo general, Padián respondía exponiendo el rosario de hipótesis propuestas. Un rosario quiere decir una respuesta o muchas respuestas. Un rosario, ¿no? Ay, mira, me dijo un rosario de lisuras. Un rosario de lisuras quiere decir un montón de lisuras. Un rosario de hipótesis quiere decir presentó varias hipótesis. Entonces, vamos entonces al contexto. Siguiendo esta reflexión, un nuevo estudio titulado Why Tyrannosaurids' forelimbs were so short, an integrative hypothesis, publicado en la revista Acta Paleontología Polónica, dice acá, responde, dice, un momentito, responde, dice acá, me perdí, a esta pregunta afirmando que los brazos del T-Rex se encogieron para evitar, dice, la amputación accidental o intencional, ¿no? Sí, evitar o intencional cuando una manada de T-Rex se reunía sobre un cadáver de sus enormes cabezas y dientes triturados de huesos. Por ejemplo, imagínate qué pasaría si varios tiranosaurios adultos se abalanzaran sobre una presa. Tienes un montón de cráneos enormes con mandíbulas y dientes increíblemente poderosos, desgarrando y masticando carne, y huesos justo a tu lado. Piensa, ¿qué crees que pasaría si tu compañero piensa que estás acercando demasiado? Simplemente podría advertirte de que te alejaras cortándote un brazo. Visto de este modo, entonces, tener los brazos cortos podría haber sido una ventaja, ya que al no usarlos para la depredación, evitabas heridas graves por mordedura que podrían haber sido letales. En tanto, hubieran sido causantes de infecciones, hemorragias, shock y finalmente la muerte. Vamos a la primera pregunta. El tema central del texto trata sobre, díganme chicos, ¿cuál sería? La D. ¿Miss? La D. Vamos a ver, entonces tenemos la D. Una hipótesis, ¿no? Una hipótesis quiere decir una supuesta afirmación que explica sobre los brazos del T-Rex eran cortos. ¿Por qué eran cortos? ¿Por qué era beneficioso tener los brazos cortos? Y dice, ¿no? ¿Por qué? El T-Rex tenía brazos demasiado pequeños para su ingente tamaño. ¿Qué significa ingente, profesora? Ingente es gran tamaño, ingente, gran. El término rosario, ¿a qué se refiere? Interesantes, copiosas, inverosímiles, originales. ¿Vamos, chicos? Copiosas. ¿Qué podría ser ahí? Ajá, muy bien, copiosas. ¿Qué cosa es el término copioso? Copioso es abundante, ¿no? Transmite la idea de que las hipótesis son abundantes. Copioso es abundante. Listo, un texto bastante fácil. 2, B de beso. Vamos al segundo texto. El número de ataques y crímenes de odio contra los asiáticos se ha disparado, dice, desde el comienzo de la pandemia en diferentes partes del mundo, entre ellas Canadá. Sin embargo, la violencia, a ver, atención, ¿cuál es la idea acá? El número de ataques y crímenes de odio contra asiáticos se ha disparado. O sea, esto es la idea del texto. Dice acá, sin embargo, dice, y luego te explica por qué, ¿no? Entonces, dice acá, sin embargo, la violencia sufrida por las comunidades asiáticas ha pasado de ser visibilidad durante muchos años. El gobierno canadiense no menciona específicamente, ¿no? No menciona específicamente la lucha contra el racismo asiático en su documento central de política, pero sí menciona como objetivos luchar contra el racismo, dice acá,
contra el racismo que sufre la población negra o las comunidades indígenas, comentó Abby Go, directora de la Chinese and Southeast Asian Legal Clinic. Por ejemplo, por ello, dice, los inmigrantes asiáticos están pidiendo al gobierno de Canadá que mejore sus planes de lucha antirracista. En la ciudad de Vancouver, que tiene cerca de 2,5 millones de habitantes, la policía informó que los delitos de odio antiasiáticos aumentaron de solo 12 casos en 2019 a 98 en 2020. La ministra de Economía, Chrystia Freeland, se comprometió a destinar $50 millones para contrarrestar el racismo durante los 2 siguientes años. No obstante, pero dicha medida no es suficiente para que el racismo sea erradicado. O sea, concluyen, ¿no? A pesar que se están haciendo esfuerzos contra el racismo, no es posible erradicarlo. Entonces, ¿de qué trata el texto? ¿De qué estamos hablando? Del número de ataques y crímenes de odio en aumento contra los asiáticos. Ese es el tema. Miren ustedes este panfleto, The Magic Washer. El washer es wash, es lavar. El mágico limpiador, dice. The Magic Washer, manufactured by G.D. Dixon, Illinois. ¿Qué significa? Que antiguamente, don't use this, no uses esto. Lo voy a poner acá para ustedes. Don't use it, don't use this. No uses esto. If you want to be dirty, ¿no? Me parece, si tú quieres ser sucio. Si tú no quieres ser sucio, bueno, no leo muy bien esto. If you want to be dirty, me parece que es dirty ahí la palabra. Dirty es sucio, ¿no? Entonces, the Chinese must go. Los chinos deben, must es un modal, deben irse, must go, ¿no? Miren ustedes, este es un candidato de Nixon, un candidato que está prometiendo expulsar con una patada en el trasero a los asiáticos. Y miren acá cómo los pintan como si fueran, ¿no?, pequeñitos, chiquititos, y acá metiéndole una patada en el trasero a los asiáticos. Obviamente es una propaganda netamente, ¿no? We have so used for them shoes. No leo muy bien esto, está muy difuso. Nosotros tenemos que usarlos desde que nosotros, no lo leo. It's wonderful washer. Este es un lavador o limpiador mágico, dice, ¿no? Entonces, the magic washer, ¿no? Pero miren, este es un anuncio completamente, pues, racista, discriminatorio. ¿Cuál es el tema central que aborda el texto, jóvenes? Adelante. 1. A ver. Dice, ¿la lucha contra el racismo original en la pandemia de Canadá y en Estados Unidos? No estamos luchando contra el racismo. B, ¿la queja que presentaron los inmigrantes asiáticos se han quejado? ¿Presentaron una queja? No lo dice. C, el racismo contra los asiáticos, ¿vale? ¿Cuál es el tema? El racismo. ¿Contra quién? Los asiáticos. ¿En dónde? 2 países. ¿De dónde? En América del Norte. ¿Cuáles son esos países? Estados Unidos y Canadá. Dime. ¿Por qué no podría ser la lucha del racismo, la lucha contra el racismo originada por la pandemia? O sea, si tú dices que es originada por la pandemia, dime, esta imagen es parte del texto, ¿no? ¿Sí o no? Y dime, ¿esta imagen es después de la pandemia o antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Por eso. Recuerda que estamos cuando tenemos un párrafo y luego tenemos una imagen, ¿cómo se llama eso? Texto mixto. ¿Cómo tenemos que observar el texto mixto? ¿Separado o junto? Es toda una unidad. Entonces, si tú te dejas llevar solamente por la primera parte, podría ser. ¿Y qué harías con la segunda parte? No es posible. Es un todo. El texto mixto se toma como un todo, letra e imagen. Por tanto, no podría ser por la pandemia, ¿correcto? Y 2, resulta incompatible con la imagen afirmar que el anuncio, incompatible, dice, ¿no?
incita a la lucha antirracista que sufría la comunidad, incita a la lucha antirracista. Al contrario, ¿no? Es incompatible porque el anuncio nos está, es un proselitismo, es una información que va contra, ¿no?, los asiáticos. Por tanto, es imposible. La clave sería la 1C, mis queridos, y la 2, ¿no? Perdón, la 2B de beso. ¿Incita a la lucha antirracista? No, no incita, al contrario. Incita a la lucha racista, ¿no? Es un panfleto racista, totalmente. Bien, listo. 1C, 2B de beso. Vamos al texto dialéctico. Texto dialéctico 3A. Basta de rencores y venganzas disfrazadas de justicia. El TC, Tribunal Constitucional, dice acá, no está cometiendo ninguna arbitrariedad. Dice no, o sea, ojo, quiere decir que este texto está a favor del Tribunal Constitucional. No dice. No está cometiendo ninguna arbitrariedad, ¿no? Dice acá. Lo que está haciendo es ratificar el indulto que PPK le otorgó a Alberto Fujimori en el 2017, el cual debería estar gozando y no goza. Además, tengamos en cuenta que no se está liberando a un peligroso criminal, sino a un magnífico presidente, magnífico presidente que luchó contra el terrorismo de manera exitosa. No lo olvides, como tampoco olvides las idóneas medidas que tomó durante su gobierno. Alberto Fujimori es el presidente que encaminó al país a su crecimiento sostenido, el que acabó con el terrorismo, dice acá, el que generó agroindustria, empleo, seguridad jurídica y que llegó hasta el lugar más alejado del país y hoy está libre, dice, gracias, a que finalmente se hizo justicia a través del TC. Bueno, ¿este texto de qué habla? ¿Cuál es el tema? La liberación de parte del TC a Fujimori. Ese es el tema en general. ¿El texto A está a favor o en contra? Profesora, ¿el texto A está a favor de la liberación de Fujimori por parte del TC, del Tribunal Constitucional? Entonces, si este texto está a favor, el texto B tiene que estar en contra, pues, te aseguro. Mira, por eso se llama dialéctico. Están enfrentados estos textos. No pretendamos, dice acá, no pretendamos confundir a los peruanos, afirmando que el indulto del Tribunal Constitucional en favor de Fujimori es un acto de justicia, en oposición al supuesto acto, ¿correcto?, de venganza de quienes quieren que Fujimori vuelva a prisión. Tampoco afirmando, dice, infundadamente que Fujimori fue un preclaro presidente, cuando en realidad es un criminal. Mira, entonces, en el otro, ¿qué cosa dicen? Que Fujimori era un excelente presidente. Este está en contra. Este está en contra. En contra. El texto 3B es en contra. Dice, porque en realidad es un criminal. Tengamos en cuenta que Fujimori no ha sido condenado por ser un mal presidente, sino por haber violado los derechos humanos. Es decir, Alberto Fujimori no es un preso común. Es alguien que torturó, asesinó, desapareció personas, además que el indulto que ha ratificado el TC es un indulto fraudulento. O sea, aparte de estar en contra de Fujimori, está también en contra del TC, porque piensa que es un indulto fraudulento, que fue otorgado por PPK en 2017 a fin de que no sea vacado, ¿no? O sea, PPK no sea expulsado del cargo, vacado. Esto, dice, ¿no? Se está pretendiendo legitimar un indulto negociado. Es por ello que sostengo que con esta decisión el TC está dejando una inaceptable y peligroso precedente y esto no se debe permitir. Bien, ¿cuál es el tema? El indulto ratificado por el TC a Fujimori. Ese es el tema en general. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. Está de acuerdo. El texto B no, está en contra. ¿Correcto? Entonces, número 1. Jóvenes, adelante. Los escucho. 1. Muy bien. A ver,
Muy bien. El indulto del Tribunal Constitucional a favor de Alberto Fujimori. Ese es el texto dialéctico. 2. Si se comprobara que Fujimori ha sido el mejor presidente del país, como dice el texto A, ¿qué pasaría? Clave. Profesora, si fuera así, ¿no? Si se comprobara que Fujimori ha sido el mejor presidente, Bazán seguiría rechazando el indulto. O sea, Bazán es el texto B. De acuerdo con ella, Fujimori fue condenado por violación de derechos humanos. Sigrid Bazán seguiría recusando quiere decir rechazando el indulto a Fujimori. A ver, recusar es rechazar, ¿correcto? Si se comprobara que él ha sido el mejor presidente, igual esta persona del texto B pensaría que él es un mal presidente porque aquí él fue condenado por violación a los derechos humanos. 2A de astuto. Bien, mis queridos alumnos, vamos a seguir. Está el texto en inglés, les voy a dar 4 minutos para desarrollar el texto en inglés. Lo he puesto en hay una traducción, 4 minutitos y continuamos. Bienvenidos a un nuevo video para Ovega Tech. En este video vamos a aprender a cómo descargar archivos PDF de Google Drive que tienen desactivada la opción de
Bien, chicos, ¿pudimos anotar? Adelante, ¿no? A ver, vamos a ver. Atentos, por favor. Dice, uno de los mayores misterios cosmológicos a los que se enfrentan los astrofísicos en la actualidad es la materia oscura. Entonces, miren ustedes, one of the greatest cosmological mysteries facing astrophysics today is dark matters, ¿ok? Entonces, dice acá. ¿Cuál es la idea acá de todo el texto? Profesora, la parte más importante es la materia oscura. El tema es la materia oscura, ¿no? Como un misterio cosmológico. Desde la década de 1960, los científicos han postulado que esta masa invisible representa la mayor parte de la materia del universo. Si bien todavía hay muchas preguntas sin resolver al respecto, es decir, ¿de qué está compuesto? ¿Cómo lo detectamos? ¿Qué evidencia hay más allá de la detección indirecta? Hemos logrado aprender algunas cosas al respecto con el tiempo. Por ejemplo, los astrofísicos han observado que la materia oscura desempeña un papel vital en la formación de galaxias. Es responsable de mantenerlas unidas gravitacionalmente. Mira, ¿qué cosa hace la materia oscura? Papel importante, formación de galaxias y mantener a estas galaxias unidas gravitacionalmente. Sin embargo, dice, cuando un equipo internacional de astrónomos observó la galaxia ultradifusa AGC 114905, no encontraron ninguna evidencia de materia oscura. Si estas observaciones son precisas, este descubrimiento podría obligar a los científicos a reevaluar sus modelos cosmológicos y la forma en que vemos el universo. El equipo de investigación estuvo dirigido por investigadores del Instituto Astronómico Captain de la Universidad de Groningen, el Instituto Holandés de Radioastronomía Astron. Muy bien, entonces, aquí, ¿qué palabra tenemos que resaltar? Mira, dice acá, this discovery could force science. Buscamos, ¿no? Dice acá, este descubrimiento podría obligar a los científicos. This discovery could force the science. ¿Qué significa? Aquí está. Este descubrimiento podría obligar a los científicos. Podría obligar, presionar, ¿no? Could force. Pero obligar y forzar es muy parecido, ¿no, profesora? Sí, claro, es muy parecido. Por tanto, la palabra obligar y la palabra forzar, force, miren acá, force, que está resaltado, tiene que ver mucho. Could force science to reevaluate. Bien, está parecido, ¿no? En la pregunta número 1, miren ustedes la alternativa. What is the central topic of the passage? ¿Cuál es el tema central del texto? Entonces, el tema central sería, ¿qué cosa? The lack of evidence, que significa la falta de evidencia de los agujeros negros de acuerdo a la investigación, ¿no? Entonces, el pasaje explica que la materia oscura se usa para explicar algunos fenómenos, pero una nueva investigación muestra que la materia oscura no podría existir, ¿no? The passage explains that the dark matter is used to explain some phenomena, but new research shows that dark madness could not exist. 1. 2. Acerca del problema, ¿no?, de la materia oscura, sobre la materia oscura, ¿no? About dark matters, es válido, it is valid to say que hasta el día de hoy sigue siendo un concepto enigmático, ¿no? O sea, no hay una respuesta concluyente. Even to the present day, it remains an enigmatic concept. Dark matters is a concept that faces many mysteries. 2A. Bien, jóvenes, entonces voy a dejar esta partecita para vosotros. Texto 1. Texto 1. Esta parte de texto 1, miren. Texto 1. Comprensión lectora, texto 1. Y luego, comprensión, sección B, texto 1. Vamos a dejar 2 textos. Para estos textos, más o menos unos 15 a 20 minutos. Entonces, retornamos. A ver. ¿Hasta aquí todo está claro, jóvenes? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos 11 y 5, más unos 15 serían 11 y 20, ¿sí?
11:20 AM retornamos. Bien, chicos, entonces trabajamos el texto comprensión de lectura, y luego en la sección B trabajamos el texto 1. Vamos, chicos, son 2 textos, rapidito, rapidito. Bien, adelante. Bien, si pueden, también pueden hacer el texto 2, ¿ok? En ese lapso de tiempo. Sección B, perdón, comprensión lectora, sección B, texto 1 y texto 2. Adelante, jóvenes.
Bien, empezamos entonces, mis queridos alumnos, la segunda parte del trabajo. Bien, comprensión lectora. Dice, la pregunta, atentos por favor, la pregunta que denominó la investigación, a ver, atención, vamos al texto 1. La pregunta que dominó la investigación filosófica inicial sobre el cine fue si el cine, un término que enfatiza la estructura institucional dentro de la cual se producían, distribuían y veían las películas, podría considerarse una forma de arte. Había dos razones por las que el cine no parecía digno de la designación honorífica de arte. Entonces, el planteamiento se basa en esto. Si el cine era considerado arte, ¿correcto? Esta era una investigación filosófica, ¿no? Si es que el cine era arte. La primera fue que los primeros contextos para la exhibición de películas incluían lugares como el circo y espacios interiores acondicionadas llamadas Nickelodeon. Como forma cultural popular, el cine parecía tener una vulgaridad que lo convertía en un compañero inadecuado. Mira acá, palabra resaltada quiere decir que nos van a preguntar luego. Un compañero inadecuado para el teatro, la pintura, la ópera, que terminaban rechazándolo de las otras bellas artes. Entonces, hasta aquí, ¿qué dice el texto? El texto dice que el cine no era considerado como arte porque no podía concursar o estar en el nivel, ¿no?, del teatro, la pintura o la ópera. Porque dice, lo consideraba un compañero inadecuado, que significa que lo exceptuaban, lo discriminaban, no aceptaban que el cine era arte. Para muchos, las primeras películas parecían poco más que grabaciones de representaciones teatrales o de la vida cotidiana. La razón de ser de los primeros era que podían difundirse a un público más amplio que el que podía ver una actuación en directo. Pero el cine, entonces, solo parece ser un medio de acceso al arte y no una forma de arte independiente por sí misma. ¿No? El cine, dice, pero el cine, entonces, solo parece ser un medio del arte y no una forma, ¿no?, de vida para calificar, de arte independiente de sí misma. Por otro lado, parecía una reproducción demasiado directa de la vida para calificar como arte, ya que parecía haber poca mediación por parte de una conciencia guía. Para justificar la afirmación de que el cine merece ser considerado una forma de arte independiente, los filósofos investigaron la estructura ontológica del cine. Profesora, ¿qué significa onto? Onto significa ser, lo ontológico, el ser, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de los filósofos, ¿no?, investigaron la estructura ontológica del cine. ¿Qué significa? Que estudiaron la naturaleza, ¿correcto?, el inicio, el nacimiento del cine. Por eso que dice la pregunta que dominó la investigación filosófica inicial, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta filosófica? Si el cine era considerado arte o no era arte, ¿no? Bien, vamos entonces a las preguntas aquí. Y acá hay un poquito más de información. Dice, la esperanza era desarrollar una concepción del cine que dejara claro que difería de manera significativa de las demás bellas artes. Ojo, dice acá, del cine que dejara claro que difería. ¿Difería qué significa? Que era diferente. ¿De quiénes? De las otras artes. ¿Cuáles eran las otras bellas artes? La ópera, el teatro. Por esta razón, dice, la cuestión de la naturaleza del cine fue crucial para los teóricos del cine durante lo que podríamos llamar el periodo clásico. Por ejemplo, Hugo Münsterberg, el primer filósofo en escribir una monografía sobre la nueva forma de arte, buscó distinguir el cine por medio de los recursos técnicos que empleaba para presentar sus narrativas. Flashback, primeros planos y ediciones son algunos ejemplos de los medios técnicos que emplean los cineastas para presentar sus narrativas en realizaciones cinematográficas. Muy bien, mis queridos alumnos, tenemos la número 1. De manera medular, el texto se enfoca en... Vamos, ayúdenme. ¿En qué se enfoca el texto?
¿Cuál es el objetivo? ¿En qué se enfoca? La letra C. A ver, demostrar, dice, la naturaleza, el origen o la autonomía artística del cine. El texto se centra primordialmente en evidenciar que el cine presenta características natas, inherentes y por tanto independiente de otras artes. Por tanto, distinguir la narrativa cinematográfica de la... No, eso nada que ver, no lo dice. Examinar las películas y los recursos... ¿Examinar películas? No. Eludir que el cine sea considerado una de las bellas artes. Eludir quiere decir evitar que el cine sea considerado. No. Demostrar la naturaleza, o sea, el origen. Por eso decimos ¿no? Ontológico. Dice demostrar la naturaleza, el origen y la autonomía de quién? Artística del cine. 1, C de casa. 2, el sinónimo inadecuado, ¿no? Un hermano o una compañía inadecuada, dice, ¿no? Acá que decía, un compañero inadecuado. Un compañero igual para el teatro, la pintura y la ópera. O sea que el cine no estaba en esa categoría. Pregunto, chicos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el sinónimo contextual? Inconveniente, responsable, expulsable o marginado. Marginado quiere decir alejado, separado, discriminado. ¿Clave? De marginado. Porque dice, ¿no? Un compañero inadecuado significa que el cine no estaba considerado, pues, dentro de las artes, las bellas artes, ¿no? 2 de dedo. 3, es incompatible con el texto sostener que las películas tenían que exhibirse en grandes cinemas para considerarlo arte, debido a que incompatible, buscamos una expresión que no tiene nada que ver o que no tenga que ver con el texto. Vamos, chicos, clave. A, avión, beso, casa, dedo. ¿Ve? Vamos a ver. Dice, los recintos que se usaban para dicho fin no eran idóneos. ¿Que no eran idóneos? Dice, las primeras proyecciones de las películas, dice ahí, carecían de lugares apropiados. Por eso se improvisaban espacios para poder ser vistas por los espectadores. La clave que se ajusta a la incompatibilidad con el texto es la clave B. ¿Correcto? B. 3, B de beso. 4. De acuerdo con Hugo Münsterberg, el cine presenta una narrativa, técnicas audiovisuales como flashbacks, primeros planos y ediciones. Solo es el texto, ¿eh? De lo anterior se infiere. Profesora, ¿qué cosa es colige? Colegir significa inferir. Descubrir dentro del texto una información oculta. Inferir, ¿correcto? Entonces te está diciendo que tú tienes que inferir, de acuerdo a lo que dice Hugo Münsterberg, que estas técnicas, ¿qué cosas eran estas técnicas si le inferimos? Profesora, estas técnicas, según Münsterberg, dice que evidencian características inherentes, independientes de las demás artes, ¿correcto? Entonces, el cine es un tema aparte. Es un tema aparte porque es un arte diferente, con cualidades diferentes. Los recursos audiovisuales que fueron usados por los cineastas en las películas no eran empleados en las demás artes. Esto distinguía, dice, al cine, por la cual se infiere que dichos recursos esos recursos en el cine eran propios, eran suyos. Por tanto, la 4C. Porque Hugo Münsterberg decía que el cine tiene características diferentes. ¿Usa qué cosa? Flashback, primeros planos, ediciones. Pregunta, ¿el teatro usa esto? No. ¿La ópera usa esto? No. Entonces el cine tenía características inherentes, quiere decir características propias. ¿Qué cosa es inherente? Propio, de cada uno. Independientes, ¿correcto? Bien. Y vamos a la 5. Si las películas hubiesen sido proyectadas en espacios adecuados y su contenido... Porque recuerden que esta es una pregunta condicional. Es un condicional.
si, ¿no?, las películas hubiesen sido proyectadas. ¿Qué significa? Que vamos al revés, ¿no?, del texto. Es una pregunta de extrapolación, o sea, cambiamos el estatus de la idea, porque el texto te dice que las películas fueron proyectadas en espacios adecuados, pero imagínate, dice, ¿no?, si las películas hubiesen sido proyectadas en espacios adecuados y su contenido careciera de comparaciones, o sea, ¿qué sería? Pues sencillamente el cine hubiese sido considerado una más de las bellas artes y su exclusión sería soslayable, o sea, descartada. Si el cine no hubiera tenido características propias inherentes, hubiera sido considerada como la ópera, una más, una hermana más de esas artes. Por tanto, la 5, la clave B. El texto indica que las primeras películas se proyectaban en lugares inadecuados y que las historias narradas eran parecidas a la realidad, ¿no?, la vida cotidiana. Por estas razones, el cine no fue considerado como arte, pero si hubiera sido como las otras, hubiera sido considerada pues también como teatro, ópera, ¿no? 5B de beso. Miss, disculpe, ¿por qué no podría ser la A? Los filósofos modernos de igual manera hubiesen buscado la estructura ontológica del cine. Los filósofos modernos, ¿en qué sentido? Si las películas hubiesen sido proyectadas en espacios, dice acá, ¿no?, adecuados y su contenido careciera de comparación de la vida cotidiana, probablemente dice, ¿no?, los filósofos modernos de igual manera, dice, ¿no?, hubiesen buscado la estructura ontológica del cine. Pregunta, se refería, cuando estamos hablando de la estructura ontológica, y está por acá, aquí al final, pregunta, mira, observen bien, atentos, dice acá. Sí, está bien esto. Abro acá. Dice, por otro lado parecía, estoy en el párrafo final, ¿ya? Estoy acá, un ratito. Dice, para justificar la afirmación de que el cine merece ser considerado una forma de arte independiente, los filósofos investigaron la estructura ontológica del cine. Pregunta, los filósofos, para justificar la afirmación de que el cine es un arte independiente, ¿seguirían buscando los filósofos la estructura ontológica del cine? Analicemos. ¿O cuál es el punto acá? La información más general. Y ojo, en el texto te dice que los filósofos investigaron o investigarían la estructura ontológica del cine. Pero nuestra pregunta es condicional. Ojo, nuestra pregunta nos dice si las películas hubiesen sido proyectadas, sí, quiere decir que esta pregunta, esta respuesta, no la vamos a encontrar en el texto. Y esto de los filósofos de igual manera hubiesen buscado la estructura ontológica del cine, no necesariamente. Lo más lógico es que, de acuerdo a esta estructura de espacios adecuados, contenido careciera comparaciones de la vida cotidiana, entonces ahí sí tenemos que el cine hubiese sido considerado una más de las bellas artes y no que los filósofos solamente hubieran buscado la estructura ontológica, porque el texto no habla de que busquemos la estructura ontológica, sino el texto dice o quiere justificar que el cine es independiente, que el cine tiene características propias, ¿ok? Que el cine tiene características propias, eso. ¿Qué hubiera sido si es que fuera al revés?
pues entonces el cine hubiera sido, ¿qué cosa? Un arte más. ¿Se entiende o no? Jóvenes, chicos. Sí, Miss, gracias. Miss, una pregunta. Sí. ¿Podría explicar la pregunta 3? La 3. Es incompatible con el texto sostener. Bueno, ¿cuál es incompatible? Los recintos que se usaban para dicho fin no eran idóneos. Dice, es incompatible. O sea, quiere decir que no es lo que menciona el texto. Dice, con el texto sostener que las películas tenían que exhibirse en grandes cinemas para considerarlo arte. Debido a que los recintos, o sea, los lugares donde se exponía el cine, que se usaban para dicho fin no eran idóneos. Idóneos quiere decir correctos, cómodos, adecuados. ¿Qué dice el texto? Las primeras proyecciones de las películas carecían de lugares apropiados. Por eso se improvisaban espacios para poder ser vistas por los espectadores. Pregunto. ¿Qué te está diciendo la B? La B en el texto es correcta, es verdadera. ¿Me entiendes? Pero a ti te piden algo que es incompatible con el texto. ¿Correcto? Incompatible. O sea, tendrías que buscar algo falso, ¿no? O sea, algo que no sea o que no esté vinculado con el texto para que sea la alternativa. Y justamente esa es la B. Porque mira, las filmaciones eran muy parecidas únicamente al teatro. No, la productora realizaba enormes inversiones económicas. No, eso ni siquiera lo menciona. O sea que eso ya sale del texto. La elegancia de su contenido estaba a la altura de la gente. La elegancia de su contenido no lo menciona. La C y la D no lo menciona el texto. Por tanto, nosotros no podemos tocar. O sea, vuela. Pero dice, tiene que ser una incompatibilidad que está en el texto. No estamos hablando de verdadero o falso, sino una incompatibilidad en el texto, que se desprenda del texto. Entonces, dice acá, es incompatible con el texto sostener que las películas tenían que exhibirse en grandes cinemas para considerarlo arte debido a que los recintos que se usaban para dicho fin no eran cómodos, idóneos, etc. ¿Ok, chicos? Esta es una pregunta, como se dice, volteada. La 3 y la 5 es una pregunta condicional. Ya después lo van a ver con calma, que es el primer día de clases también. Bien, continuamos. 5, vamos a la sección B, porque si no se nos va el tiempo. Sección B, todos por favor atentos. El problema según el cual ha de actuar el hombre si su gobierno prescribe conductas rígidas o la sociedad espera un comportamiento que su propia conciencia considera erróneo, es por ciento muy antiguo, ¿no? ¿Qué cosa? El problema sobre el cual ha de actuar el hombre si su gobierno prescribe, ¿no? Resulta fácil decir que no puede considerarse responsable al individuo por actos ejecutados mediante una presión insoportable, porque el individuo depende, por ejemplo, de la sociedad en que vive y ha de aceptar sus normas ciertamente. Más, la misma formulación de esta idea permite ver hasta qué punto tal concepción contradice nuestro sentido de la justicia. La presión externa logra, en alguna medida, reducir la responsabilidad del individuo, pero nunca desaparecerla. ¿De qué se refiere a desaparecer? ¿Desaparecer qué? La responsabilidad del individuo. Dice reducir la responsabilidad del individuo. Se refiere a la responsabilidad, por eso desaparecer la. En los juicios de Nuremberg, correcto, se aceptó este principio. Todo lo que tiene importancia moral en nuestras instituciones, leyes y costumbres puede deducirse de la interpretación del sentido de la justicia por parte de innumerables individuos. Las instituciones son impotentes en el aspecto ético, a menos que las apoye el sentido de la responsabilidad de los individuos actuantes.
Todo esfuerzo por elevar y fortalecer este sentido de la responsabilidad es un elevado servicio a la humanidad. Siguiente párrafo. En nuestro tiempo, algunos científicos o ingenieros asumen una responsabilidad moral muy grande porque la creación y perfeccionamiento de instrumentos militares de destrucción generalizada cae dentro de su campo concreto de actividad. Pienso entonces que la creación de la Society for Social Responsibility in Science, Sociedad para la Responsabilidad Social en la Ciencia, satisface una verdadera exigencia. Esta asociación, a través de la discusión de los problemas de su competencia, permitirá al individuo aclarar, mejorar mejor sus ideas y llegar a una postura definida en cuanto a su propia situación. Además, la ayuda mutua es esencial para quienes afrontan dificultades por obrar según su conciencia. Entonces, dice acá, el problema según el cual, ¿no?, ha de actuar el hombre si su gobierno prescribe quiere decir termina, conductas rígidas o la sociedad espera un comportamiento que su propia conciencia, dice, ¿no?, su conciencia considere erróneo. Es, por cierto, muy antiguo. Bien, vamos a ver este texto y dice, ¿cuál es la intención del autor? ¿El autor para qué está escribiendo esto? ¿Para ayudarnos, para guiarnos, para refrendar, para argumentar, para sancionar o para explicar? ¿Qué es lo que quiere el autor? ¿Concientizar? Lo que quiere el autor, porque no te están diciendo cuál es la idea principal, ¿eh? Te están preguntando cuál es la intención del autor. Intención principal del autor. No te están pidiendo el tema, te están pidiendo cuál es la intención, qué es lo que quiere el autor. Lo que el autor está haciendo es argumentar por qué moralmente, correcto, debe prevalecer la coacción social. ¿Qué significa la coacción? La coacción significa la presión social. En el texto, Einstein, que es el autor, propugna, o sea, argumenta que los actos justos, morales, no deben estar supeditados a la coacción o la presión social, ya que siempre hay una responsabilidad personal en los actos que cometemos. Entonces, la clave sería la C. Argumentar que las acciones morales deben prevalecer sobre la coacción social. Entonces, lo que quiere decir es el autor Einstein es que no necesitas que alguien te diga, no hagas eso, estás malogrando un árbol, ¿no?, para que tú lo dejes de hacer. O sea, las cuestiones o los actos justos y morales deben de partir de ti mismo, es lo que dice el autor. ¿Cuál es el sinónimo de desaparecer? A ver, buscamos aquí. Desaparecer, dice, la presión externa logra, en alguna medida, dice, reducir, dice, la responsabilidad del individuo, pero nunca desaparecerla. O sea, la gente te va a decir, la presión externa quiere decir, oye, no malogres eso, no rompas y no malogres el árbol. Pero de repente, ¿no? Un día por ahí pasas y nadie te ve y lo rompes, ¿no? Entonces, dice, la presión externa logra en alguna medida, dice, reducir la responsabilidad, pero nunca desaparecer esa responsabilidad, ¿no? El tomar conciencia, como se dice. Pues la 4, ¿dónde estoy? Acá. ¿Dónde estoy? Ajá, desaparecer. El sinónimo contextual de desaparecer sería soslayar, ¿no? Nunca termina de desaparecer, quiere decir de disminuir, soslayar, dejar de lado. Dicho término es usado para indicar que siempre hay responsabilidad de los actos cometidos. Es inevitable tener responsabilidad de nuestros actos, ¿correcto? Es inevitable tener la responsabilidad de nuestros actos. 2, clave A de astuto, soslayar.
¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿O ya volaron? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, ¿No, maestra. chicos? Claro. Listo. Yo sé que en este momento les está siendo un poquito difícil porque es los primeros textos, ¿no? Y estamos rápido, ¿no? Pero no se preocupen, tranquilos, ya les van a agarrar la onda. Sobre los juicios de Nuremberg, son juicios que son juicios que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A quiénes? A toda la tropa del Wehrmacht. ¿Quiénes son los Wehrmacht? Los militares o la tropa alemana, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, sobre los juicios de Nuremberg se desprende ¿qué? ¿Qué dice el texto? Se desprende que sancionaron, ¿no? Sancionaron a los responsables de actos ¿de qué tipo? Inmorales, ¿no? En el texto afirma que los juicios de Nuremberg aceptaron, dice, el principio que sostiene la responsabilidad puede reducirse por la presión externa, pero no soslayarse, o sea, no eliminarse, no menguar, no disminuir. En ese sentido podemos inferir, o sea, hay una inferencia, ¿no? Se desprende, porque mira, inferir, desprender. Se desprende quiere decir que nosotros inferimos. Analice siempre, toda pregunta tiene que ser bien analizada. Entonces, podemos inferir que sancionaron a los responsables de los actos inmorales, ¿no? Porque dice, en los juicios de Nuremberg se acepta el principio de la responsabilidad, ¿no? Que sí hay una presión externa, pero que haya presión externa no significa que tú seas, que como no sabías que estaba mal, no se te va a juzgar, ¿no? Entonces, sí, se te sanciona. 3, D de dedo. 4, es incompatible. Dice, es incompatible. Esta pregunta también es de extrapolación. Es incompatible con el texto sostiene. ¿Qué sostiene el texto? Es incompatible, dice. Y algunos científicos e ingenieros están eximidos, o sea, libres, ¿no? Eximidos, de responsabilidad moral, dice, por los resultados obtenidos en sus quehaceres académicos. O sea, que algunos científicos e ingenieros, como hacen ciencia, y esa ciencia puede dañar, ¿correcto? Puede matar. Pero ellos, como son ingenieros y son científicos, están libres, eximidos de la responsabilidad moral. Pero, pregunta, te dice, ¿es incompatible con el texto sostener? Y acá tenemos lo siguiente. Que sus descubrimientos están relacionados con la creación y el perfeccionamiento de instrumentos militares de destrucción masiva, ¿no? En el texto se sostiene que actualmente algunos científicos e ingenieros tienen responsabilidad moral, toda vez que su quehacer, ¿no?, está vinculado con la invención o perfeccionamiento de instrumentos militares de destrucción. O sea, a pesar de que ellos son científicos y son ingenieros, tienen responsabilidad moral. Bien, 4, B de beso. 5. Siguiendo la disertación de Einstein, si un grupo de soldados, imagínense, esto es una sí, ¿no? Recuerda, cuando ya hablamos de sí, es una pregunta condicional, o sea, no es que sea verdad. Si un grupo de soldados, esto es para inferir, ingresaran a una aldea y asesinaran a toda la población por órdenes de su oficial al mando, es posible que, jóvenes, ayúdenme, ¿cuál sería la clave? Bien. A ver, vamos a ver, dedito puede ser casa, dedito. ¿Podrían ser encontrados culpables en un juicio por crimen de guerra? Sí. ¿Por qué? Porque el texto dice que a pesar de que tú puedes ser ingeniero, científico, eso no te exime, no te libera de tu responsabilidad moral. El texto nos dice, mira, que sin importar la presión externa, ¿quién es la presión externa acá? El oficial al mando, ¿no? Que dice, maten a todos. Todos son responsables de sus actos. Todos son responsables de sus actos.
más aún cuando estos son inmorales. Además que se refiere el caso de los juicios de Nuremberg. En ese sentido, si un grupo de militares asesina civiles por orden del oficial, serían culpables porque es un crimen perpetrado. 5D. Muy bien, jóvenes. 5D. Vamos al texto 2A y 2B, que es un texto dialéctico. Vamos a ver. ¿A qué hora hay el receso? No me vaya a pasar el receso, porque no veo la pantalla. ¿El receso a qué hora es? ¿Me dicen? Para estar al tanto. Creo que ahorita mis 11:55. 11 y... Ya. Hasta las 12:10 me parece, ¿no? Sí. Ya, 12:10. Perfecto. Entonces vamos a un receso, mis queridos alumnos. Les dejo la tarea. Les dejo la tarea por si acaso. Ahorita